Hola a todos, espero estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre neurosemiología y estamos pues en el módulo introductorio. Entonces, pues me complace acompañarlos en este camino de la neurología. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos ser buenos médicos, pues tenemos que hacer una buena semiología. Y como tal, para hacer un abordaje del paciente, no es solamente hacer un adecuado examen, es saber también cómo llegarle, cómo preguntarle, cómo tratarlo, cómo obtener la información que puede hacer que nuestro diagnóstico sea acertado. Y por eso hablamos del correcto abordaje del paciente. Digamos que no hay cosas que estén bien o mal, sino que hay matices, o sea, dependiendo de la personalidad de cada uno y de la experiencia, pues va a tener momentos en los cuales va a abordar un paciente y le va a ser más fácil dependiendo la empatía y también el interrogatorio. Pero ¿por qué todo esto? Porque para tener una historia clínica completa, pues tenemos que hacer buena semiología, tenemos que redactar bien y tenemos que examinar bien. Y es en la neurología, pues un área donde vamos a integrar muchos de los conocimientos que venimos eh, adquiriendo desde básicas, entonces vamos a tener anatomía, la neurofisiología, la neurofarmacología y vamos a entrar en otro escenario y es que vamos a tener todos esos elementos como sustrato para poder llegar a un adecuado diagnóstico, tratamiento y respuesta del paciente. Entonces el examen neurológico podemos dividirlo de una forma práctica en 7 apartados. Entonces tenemos las funciones corticales, tenemos la evaluación de los nervios craneales, vamos a tener el apartado del sistema motor, del sensitivo, del cerebelo propiamente y dada su importancia de integración corporal de las funciones, pues la postura y la marcha vamos a evaluarlas de forma independiente y para que no se nos pase en un paciente, pues tenemos que hablar de la irritación meningia y excluirla o confirmarla en nuestro examen. Entonces, pues ustedes van a traer dentro de sus utensilios el tensiómetro o estetoscopio, el esfigmomanómetro. En estos tiempos, pues, de la bioseguridad, no se nos puede pasar que vamos a tener que siempre, como en los escenarios de tramo de emergencias, pues la bioseguridad primero. Y estos otros elementos que ya son un poco más neurológicos, entonces tenemos la linterna, el bajalenguas, este martillo y el diapasón. Cuando hablamos del equipo neurológico, pues eso hay que complementarlo. Entonces, podemos tener algodón, alfileres para evaluar el olfato. Pues el café granulado es práctico y nos permite hacer una evaluación adecuada. Pero pues quería comentarles también cómo cuando ustedes van a ver el martillo, no es solamente el martillo, digamos, hay muchos tipos de martillos y de hecho podríamos viajar a través de la historia de la neurología por el diseño de los martillos. Entonces, digamos, hacia mediados y finales del siglo XIX es cuando se describe inicialmente en la escuela francesa, pues la percusión, viene lo del plesímetro, luego viene la identificación de los reflejos miotendinosos y miotáticos, y es allí cuando se les ocurre a los primeros decir, venga, ¿por qué no utilizamos una herramienta propiamente para hacer evaluación de esos signos? Y es a partir de allí que viene ya la descripción de los martillos. Entonces acá tenemos esta primera imagen A. Este es el martillo
diseño de Winthrich, es considerado uno de los primeros. Viene una variante que es la de Vernon. En la de Vernon, pues él se fijó mucho en los forceps de los obstetras. Entonces fue allí que él diseñó y con este pues se hacía la percusión. Luego acá en el continente americano es Taylor quien hace el primer diseño de este, que es uno de los que es más frecuente en nuestra práctica, junto con este otro que es el de Book, que es mucho más reciente. Entonces este de cabeza triangular tiene un equilibrio entre el mango y la cabeza. Este es el diseño actual de Taylor. Luego viene el diseño de, de Tromer. Y este lo que hace es darle mucho más peso a la cabeza y dejar un extremo para los reflejos miotendinosos y un extremo más pequeño para el miotático. Este digamos que es también hoy por hoy de uso frecuente. Luego viene el diseño de martillo del Screen Square. Este pues como tal es fijo y tiene un cabezal en el cual es una superficie plana, redondeada, con bordes de goma. Y posteriormente hay algunas modificaciones, dado que este comparte parte del diseño con el martillo de Babinski. La diferencia es que el martillo de Babinski es telescópico y de cabezal móvil, igual que el diseño de Rabiner, que es como una variante del de Babinski, pero desde el lado del continente americano. Luego viene el Berliner, quien hace pues este diseño que tiene como forma en H. Este es más usado en Alemania. Y el de Jorin, que es mucho más común, dado su diseño pues francés. Este es el de Book. Este es, digamos que el que tiene, digamos que 90% más de los médicos y estudiantes. Y pues tiene una particularidad y es que es multiusos. Entonces tenemos la aguja, tenemos el cepillo, con lo cual podemos evaluar sensibilidad. Y hay otro que es el denominado modelo 5 en 1, que adicionalmente a lo que trae este 3 en 1, pues trae también una rueda dentada para evaluar la sensibilidad epicrítica y está montado en una base de un diapasón. Entonces digamos que este es como uno de los más recientes. Entonces, ¿cuál escoger? Con el que ustedes se sientan más cómodos. Digamos que el de Tromer es bastante equilibrado y como tiene una cabeza que tiene mayor peso que el mango, digamos que para hacer la maniobra se facilita. Sí. Y el de Book, pues digamos que es práctico porque pues se puede llevar fácilmente y pues tiene otros elementos que podrían usarse. Otro de los utensilios que debemos tener en nuestro examen neurológico es el oftalmoscopio. Entonces, digamos que en nuestra área, que es mucho más frecuente, la casa comercial Welch Aldin, pero digamos que hay otras casas comerciales que también ofrecen oftalmoscopios. Entonces, acá pues tenemos la versión más básica del oftalmoscopio portátil. Entonces tenemos el cabezal, el mango, la apertura para las pilas, tenemos esta que es la cara anterior, entonces tenemos el selector del diafragma, tenemos el selector de filtro de luz, el espejo frontal y en la cara posterior, que es la que va a dar de cara al examinador, pues tenemos el cojín de apoyo ciliar, el orificio para observar, el indicador de las dioptrías y acá tenemos el selector de lentes de dioptrías, que la vamos a acomodar de acuerdo a nuestra necesidad y el control de encendido apagado. Luego de este hay uno que es más grueso, más voluminoso, con baterías recargables y el pues más avanzado es el panóptico.
que podemos observar acá a la derecha. El panóptico tiene la particularidad de que mejora el área y la ventana visual, logra hacer una adecuada cámara oscura y tenemos una mejor visualización del fondo de ojo. En cuanto al diapasón, pues podemos ir desde 512 a 128. El de 512 es mejor para las pruebas auditivas y el de 128 es el óptimo para evaluar vibración. Entonces, digamos que si queremos hacer las evaluaciones en ambas modalidades, pues tendremos que elegir el de 256, que puede ser una adecuada elección. Acá entonces vemos dos. Uno es el convencional que está a la derecha, este es de 128, generalmente siempre está acá en la base. Y este otro que es el de Rydell Safer, que tiene la particularidad de estas marcas en la parte más apical. Y en esta observamos es que dependiendo la zona que marque, pues va a estar vibrando a 64 o a 128 Hz. Los estudios que se han hecho pues dicen que este tiene una mejor curva diagnóstica, pero pues normalmente este es el que vamos a tener más a la mano. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el enfoque diagnóstico de nuestro paciente? Entonces, una opción es que hagamos una impresión diagnóstica escalonada. Entonces, tenemos un síndrome neurológico, tenemos un diagnóstico pues, topográfico y el diagnóstico etiológico. Entonces, siempre en nuestras historias vamos a ir de lo más general a lo más específico. ¿Y esto por qué? Porque, digamos, paciente que tiene síntoma X, pues de una no vamos a ir a pedirle unos anticuerpos neuronales. Pues nos toca es hacer un adecuado enfoque para que cuando pidamos la ayuda diagnóstica, pues ya es lo que vaya a confirmar lo que estamos sospechando. Entonces, la temporalidad va a ser fundamental porque nos va a ayudar a discernir entre si es algo muy agudo de presentación súbita, pues es más vascular y ven ustedes cómo va de segundos a horas, igual que lo epiléptico, que generalmente pues está más hacia el rango de segundos a minutos, pero pues cuando hablamos de estatus es mucho más prolongado. La migraña, pues que tiende más a ser de horas, en minutos. Los fenómenos inflamatorios, pues generalmente son mucho más subagudos crónicos, entonces, bueno, ustedes cómo pasan de días a semanas. Igual que los procesos infecciosos. Las neoplasias, pues son sí ya mucho más crónicas, igual que lo neurodegenerativo, lo genético, lo congénito. Entonces, ya como cuando vamos enfocando y vamos disminuyendo las posibilidades, entonces nosotros tenemos que sumarle. Entonces, si tenemos lo que nos refiere el paciente en la historia clínica y vamos organizando nuestro síndrome, pues tenemos que los grandes síndromes neurológicos, para no confundirlo con los otros síndromes en neurología, que pues son descritos por diferentes personajes históricos y que tienen su epónimo particular, pues los grandes síndromes neurológicos pueden ser el síndrome de neurona motora superior, el síndrome de neurona motora inferior, está el síndrome extrapiramidal, el cerebeloso, el miopático afectando en músculos, el sensitivo, y hay algunos grandes síndromes que tienen sus particularidades por la rapidez con la cual debemos actuar. Entonces está el síndrome meningio, en el cual pues vamos a ir a buscar meningismo, la irritación particularmente, los signos clásicos que podríamos ir a pensar, o los síntomas que nos refiere el paciente en un síndrome de hipertensión intracraneal. El neurocognitivo tiene una particularidad y es que dependiendo si es mucho más agudo, pues vamos a hablar de que dentro del neurocognitivo en lo agudo pues va a estar la encefalopatía, pero si es crónico, pues van a estar lo que corresponde a los trastornos neurocognitivos, también llamados las demencias. En los síndromes dolorosos, acá tiene una particular importancia, el síndrome de dolor craneofacial
dado que es una de las principales causas de consulta. Entonces, dentro de este está pues la cefalea, y cuando vamos a hacer nuestro abordaje sindromático, pues va a ser el de dolor craneofacial. Y el epiléptico, en el cual vamos a tener las manifestaciones ya sean de crisis motoras, pero que también podrían ser no motoras. Cuando ya tenemos nuestro gran síndrome neurológico, con el abordaje del paciente, pues ya tenemos que ir a buscar, es dependiendo de esa historia clínica, cómo hemos obtenido la información y cuáles son como las claves diagnósticas que nos orientan, pues vamos a pensar ya en un síndrome topográfico, o sea, a dónde va a estar ubicada la lesión. Y en ese sentido, podríamos ubicarlo de forma macro en los diferentes lóbulos. Entonces, ¿qué tenemos? Que si es algo frontal, pues generalmente vamos a ver más apatía, desinhibición en ese paciente. Puede haber hemiplegia contralateral, puede haber afasia motora, sobre todo pues si es el del hemisferio pues dominante izquierdo o reflejos primitivos. Lo temporal va a estar mucho más asociado con memoria, pero también puede haber compromiso de afasia sensitiva o cuadrantonopsia superior. El parietal más de integración, entonces tenemos el cálculo, tenemos la orientación espacial perceptual o las apraxias, así como las seminopsias homónimas o las alteraciones hemisensoriales y la negligencia o inatención. Y en el occipital, pues propiamente vamos a tener una afectación ya sea visual, hemianopsia o la orientación espacial y perceptual. A nivel de la corteza, pues, ¿qué tenemos? Que clásicamente están descritos los homúnculos. Tenemos el homúnculo motor y el homúnculo sensitivo. Hay que tener en cuenta que pues todas estas fibras van a ir descendiendo, se compactan en la cápsula interna, y como esto viene en distribución en el cual tenemos que viene de inferior hacia superior, y acá está lo medial y acá está lo lateral. Entonces tenemos el pie, tenemos la pierna, el tronco, brazo, la mano, la cara, los labios, la lengua. Entonces esas fibras van a ir descendiendo en esa organización somatotópica y se van a ubicar de posterior a anterior en la cápsula interna, y van a ir descendiendo y se cruzan el mayor porcentaje a nivel piramidal. Y al contrario, pues en el sistema sensitivo, que también tiene su organización en el homúnculo, pues acá lo que estamos es recibiendo la información corporal hacia corteza, la diferencia del sistema motor. Y la otra topografía que es importante recordar es la ubicación dependiendo el área sensitiva afectada. Entonces acá, por ejemplo, en esta lo que tenemos es que va a haber una lesión del nervio periférico. En esta va a ser más una lesión radicular que va a seguir pues la distribución. Esta que tiene compromiso en bota y en guante, pues nos va a hablar es más de una polineuropatía. Esta que es más un compromiso hemisensorial, pues va a hacer que pensemos más en algo efectivamente central, y esta distribución del segmento pues va a ser más del cordón espinal. Entonces, todo esto vamos sumando, y eso mejora nuestras probabilidades para pensar en nuestro diagnóstico probable y diferencial. En el examen neurológico pues es importante no olvidar todos los nervios craneales. Entonces acá pues esta imagen la traigo para que vean cómo pueden ser sensitivo, puede ser puramente motor, puede tener componente sensitivo motor, puede tener componente también autonómico. Entonces, todos estos, de una u otra manera, terminan siendo evaluados en nuestro examen. El lenguaje tiene una particularidad, y es que pues integra diferentes modalidades sensoriales para tener un adecuado desempeño, pero nosotros podríamos hablar a grandes rasgos que para la audición, si está alterada, pues vamos a tener sordera. Cuando hay un compromiso de la comprensión
del pensamiento y la búsqueda de palabras, entonces estamos hablando de afasia. Cuando lo que se altera es la producción de la voz, es una disfonía, pero cuando lo que está alterado es la articulación, ahí es cuando hablamos de una disartria, y por eso vamos a diferenciar la disartria de la afasia. Que dependiendo del tipo de alteración, pues también va a tener su subclasificación. En cuanto a los trastornos neurocognitivos, nosotros podríamos dividir el cerebro en estas grandes 4 áreas. Tenemos un área frontal anterior, tenemos acá un área central, acá pues va a haber parte frontal, va a haber parte de parietal y parte de temporal. Y que acá vemos esto en la cara lateral y en la cara medial, que está el área más mesial, que pues tiene partes del cíngulo, tiene parte hipocampal y parte temporal. Entonces, si hablamos de una alteración más anterior, estaríamos hablando de síndromes frontales. Entonces, vamos a tener perseveración, hiperverbalización, inatención y disminución del, pues del control. Cuando nos ubicamos en esta gráfica, vemos que acá está lo anterior, acá está lo posterior y acá está lo derecho y lo izquierdo. Entonces, cuando hay una afectación más izquierda, y ese efectivamente es el hemisferio dominante, pues hablamos de alteraciones del lenguaje. Entonces, acá vamos a tener que para esta área, que acá está marcada como 2, pues tenemos la fascia, la gracia, la grafia, la lexia, la praxia, la calculia y la agnosia, así como la confusión de lo que es derecho e izquierdo. Cuando se compromete el hemisferio derecho, pues más, va a haber más alteraciones, es del procesamiento espacial. Entonces acá hablamos de la negligencia hemiespacial, del déficit buceo-constructivo y la topografagnosia. Y cuando el compromiso es posterior, esta área que acá está marcada como 3, pues va a haber más compromiso de agnosia visual, agnosias de objetos, anomia de color y la prosopagnosia. Entonces, ¿para qué nos sirven entender la neuroanatomía, la neurofisiología y integrar toda esta información que hemos ido recibiendo para que tengamos un pensamiento neurológico? Digamos que abordar adecuadamente un paciente que tiene un trastorno neurológico, pues va a ser fundamental ubicarnos en el espacio, entender lo que el paciente dice, por lo cual hay que interpretar esos síntomas del paciente. Es importante la temporalidad, que eso nos va a ubicar en qué patología es más frecuente, porque no es lo mismo hablar de algo crónico que hablar de algo en agudo. Y en ese sentido es que aquí entra como un círculo, que es cuando tenemos esa información, vamos a pensar, listo, entonces tenemos que esto es agudo, que es súbito, entonces pensamos que pues, algo más vascular. Y lanzamos nuestra hipótesis, hacemos nuestro diferencial, pensamos en nuestro síndrome, en nuestra parte topográfica y pensamos cuál puede ser la posible etiología. Y para eso pues vamos a tener que asociar otras características y ver si hay factores de riesgo, por lo cual la historia neurológica pues va a ser el mejor tamizaje para que veamos cómo impacta esto en el paciente, en su funcionalidad y en su desempeño, sus actividades del día a día, pero también qué tiene ese paciente de historia previa que lo ponga en riesgo. Y con todo eso, en síntesis, pues yo ya tengo un diagnóstico más probable, unos diferenciales en caso de que no lo confirme, y voy con esa hipótesis a probarla al examen. Entonces, por eso yo, aparte de que tengo que hacer el examen, que es como el examen general que uno aprende a hacer, pues también va a tener que tener en mente cuáles son las pruebas específicas de acuerdo a lo que yo estoy pensando que pueda tener ese paciente para confirmar mi hipótesis. Y todo esto que hicimos en este algoritmo es en general lo que se hace
cuando pensamos neurológicamente y tratamos de resolver un problema de un paciente que se presenta con un déficit o con una alteración. ¿Por qué? Porque no vamos a ir a hacerle a un paciente todos los estudios, sino que vamos a hacerles el estudio para lo que estoy pensando y que me va a confirmar lo que yo sospecho. Entonces, dentro de las ayudas diagnósticas que tengo la electroencefalografía, la polisomnografía, la electroneurografía, la electromiografía, los potenciales evocados, que todo este grupo pues son estudios electrofisiológicos. Luego tengo las neuroimágenes, entonces en general tomografía computarizada, la resonancia magnética, y aquí podríamos también incluir las neuroimágenes funcionales. Luego viene la neurosonografía, digamos que tiene la particularidad de que se puede hacer pues a la cama del paciente y es un estudio que se obtiene pues, de forma directa, así como la punción lumbar, dependiendo del caso particular en el cual haya la indicación. Si hay que hacer biopsias de tejido, también. Y las perimetrías, más comúnmente pues, conocidas como las campimetrías, que van a ser pues, estudios que hoy por hoy pues, son computarizados y permite hacer de una forma más objetiva la evaluación de esos campos visuales. Entonces, con todos estos elementos, yo al final, pues ya tengo que tener un 70% en promedio del diagnóstico, confirmar eso con el examen físico y ahí sí pensar en una ayuda diagnóstica. O sea, no voy a hacer un proceso contrario, porque yo no mando un examen para hacer el diagnóstico, yo mando el examen es para confirmar mi diagnóstico. Entonces así finalizo este módulo de neurosemiología. En la parte introductoria, si requieren contactarme o tienen preguntas después de ver esta conferencia, pues pueden escanear el código QR. Muchas gracias.